Alessandra y Marco Aurelio son dos primos que desde su infancia tuvieron problemas económicos. Con el paso de los años y tras trabajar arduamente se decidieron a crear una sociedad, pero no saben cuál de estas les beneficia más para el objetivo que tienen. Por esto buscaron la asesoría del bufete D'Angelo, Velosa y Asociados. Como primera medida, el señor Marco Aurelio llega a la firma, en la que la doctora D'Angelo y el doctor Velosa le explican cuál es la sociedad que más le conviene y en qué consiste. Buen día, señor Marco Aurelio. Buen día, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias. Me estaba comentando por la llamada lo que sucedía con su prima y con su situación y que querían formar una sociedad, ¿no? Sí, pues la verdad, en la actualidad estoy presentando una muy buena situación económica, por lo tanto, junto a mi prima queremos formar como una sociedad, algo por el estilo, pero pues no tenemos el conocimiento y no sabemos qué sociedad podemos constituir los dos. Claro que sí, nosotros podemos asesorarlo en esto. Además, con mi compañera de trabajo creemos que la sociedad colectiva es la que más los beneficia. Bueno, entonces, por favor, proceda a explicarme cómo se constituye y pues cuáles son sus implicaciones. Bueno, señor Marco Aurelio, la sociedad colectiva está diseñada de tal forma que permite y facilita una asociación entre personas que comparten vínculos individuales y de confianza para poder construir una sociedad con estas características. Bueno, y ya que sé más o menos en qué consiste la sociedad y cómo es, ¿me podría decir ahora en cuanto al capital cómo hacemos? Es que yo tengo unas propiedades y ya no tiene tantas propiedades, pero pues tiene dinero, entonces no sé cómo constituir ahí la sociedad, cómo tiene que ver ahí el capital, cómo lo implicamos. No, pues señor Marco Aurelio, tenemos que tener en cuenta que esta sociedad se basa en que usted no requiere un mínimo legal para constituirla, sino que sobre todo lo que tiene que pensar es que puede aportar con su trabajo o con trabajo, asimismo puede aportar con dinero, es lo que puede hacer su prima o usted en este caso. Bueno, doctores, ahora que ya sé esto, quiero que por favor me expliquen cómo hago para constituir la sociedad y en cuanto a los integrantes y la responsabilidad que tienen estos, ¿cómo es este tema? Claro que sí, señor Londoño. Entonces, primero que todo, en cuanto a la responsabilidad que usted va a tener como integrante de esta sociedad, hay que tener en cuenta que usted la va a formar con su prima Alessandra. Entonces, ustedes dos van a tener una responsabilidad de socios en la sociedad colectiva que se estipula en el artículo 294 del Código de Comercio. Entonces, dentro de este le dicen que usted responderá solidaria e ilimitadamente por todas las operaciones sociales. Entendiendo esto, hay que ver que también la sociedad es personalista, o sea, la consideración de esta sociedad se da porque usted da su consentimiento para conformar una sociedad junto con su prima. Además de esto, esta responsabilidad solo podrá decirse así que los socios, cuando se demuestre aún extrajudicialmente que han cometido algún delito o que no han actuado con su deber ser como socios, se podrá, claro está, pedir el pago por los que lo requieran. Asimismo, los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra sus acreedores, o sea, como puede ser por una parte, puede ser por la otra. Bueno, doctores, ahora teniendo en cuenta de que pues últimamente he estado adelantando negocios de importación y exportación de aceros y la comercialización de los aceros aquí en el país con mi prima, quería saber cómo en cuanto al fin de la empresa, cómo es o las actividades que vamos a hacer y también en ese tema de las leyes, cómo nos podemos cuidar para pues no infringir la norma o no tener que pagar alguna penalización por no hacer algo que nos estipulaban en los códigos o que lo dijera la Constitución, no sé, las leyes en general. Bueno, ahora, señor Marco Aurelio, lo que le vamos a hablar es sobre el objeto el objeto social que tendría su empresa. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta que su objeto debe ser necesariamente mercantil. Esto es lo que define realmente lo que va a ser su sociedad. Si bien se tenía como excepción anteriormente que el caso del comerciante por razón de la forma o cuestiones así, que está en el artículo 1670 del Código Civil, hay que tener en cuenta que no puede desprenderse de los socios aquella condición de comerciantes que tiene.
y que anteriormente se sometía a los socios colectivos a un procedimiento de quiebra en caso de la insolvencia de esta sociedad. Entonces, además hay que ver que en su objeto social los socios se comprometen a poner en común bienes, industria o alguna de estas cosas, como le iba diciendo en cuanto a la responsabilidad que ustedes van a tener. Entonces el socio puede aportar solo industria, es decir, una prestación de hacer consistentes esos servicios que está dando a los demás. Y en este caso el socio colectivo se le denominaría socio industrial, como usted lo está tratando de ser para el caso en concreto con su prima, y se le aplicaría un estatuto jurídico especial para dicha condición. Bueno, con el punto anterior también hay que tener en cuenta que se responderá ilimitadamente, lo cual quiere decir que tanto el patrimonio que usted tenga como el que tiene su prima tendrá que responder en caso de que haya litigio. Asimismo, en la Constitución de esta sociedad colectiva exige, en primer lugar, que el contrato de sociedad se otorgue en una escritura pública y que además se inscriba en el registro mercantil. Si usted no cumple con estos requisitos, tiene como consecuencia irregularidad de la sociedad por defecto de constitución y asimismo la privación de la personalidad jurídica que tiene. El artículo 125 del Código de Comercio y el artículo 209 del Reglamento de Registro Mercantil le podrían decir más detalladamente cómo es la constitución de esto. Ahora, la identidad de los socios, que es un punto muy clave dentro de esto y que está en el artículo 125 del código que le estoy mencionando, exige que esta escritura de la compañía colectiva exprese sus nombres, apellidos y el domicilio de los socios. Además de esto, ningún obstáculo se puede presentar para que la sociedad de un socio en una compañía colectiva pues quede restringida de alguna forma en esta consolidación. Además, es importante resaltar que el socio colectivo tiene derecho a participar en la adopción de resoluciones. Estas resoluciones no requieren ningún tipo de formalidad, es el simple hecho de la reunión de los socios y la adopción de esta. Los socios deben resolver sobre la aprobación de balances anuales y la distribución de utilidades. Al mismo tiempo, deben acordar modificaciones del contrato de sociedad y celebrar negocios societarios como la fusión. Las resoluciones se adoptan por la mayoría del capital, salvo que en el estatuto se disponga otra cosa, según el artículo 207 del Código del Comercio. Con respecto a lo legal, en el título 3 del Código del Comercio podemos ver todo lo que se refiere a la sociedad colectiva. Del artículo 294 al 302 podemos ver todo lo referente a sus socios, del 303 al 309 a su razón social, del 310 al 318 a su administración y representación, y del 319 al 322 todo en cuanto a las reglas de disolución. Para su caso en específico, en el artículo 125 del Código Civil se enuncia que la estructura social de la compañía debe contener el nombre, apellido y domicilio de los socios, la razón social, el nombre y apellido de los socios a quienes se encomiende la gestión de la compañía, el capital de que cada socio aporte en el dinero en efectivo, la duración de la compañía y las cantidades que en su caso se asignen a cada socio gestor. Bueno, doctores, ya para dar terminada por la consulta, quiero que me dé como un ejemplo de una empresa que también comercie con acero o con hierros, tenga negocios similares, como para guiarme en su proceso de constitución. Claro que sí, señor Marco Aurelio. Tenemos, entonces, específicamente me estoy acordando de un amigo mío, el doctor Villarreal, quien es el dueño de Compañía General de Aceros, una empresa cuyos socios son, como usted lo está tratando de hacer, una familia. Entonces, en esta sociedad, como le decía sobre la responsabilidad, responden todos, pero ha funcionado muy bien su negocio, sobre todo porque ya tienen más de 100 años en el mercado. Ejercen operaciones en las que se intercambia acero, se vende acero, se compra acero, y asimismo se hace un elaboramiento con esta materia prima de muchos de los proyectos que se quieran llevar a cabo en otros países o en el mismo país. Como le venía diciendo, también hay que tener en cuenta que el número de asociados para esta sociedad colectiva de la que estamos hablando en específico, que usted espera realizar con su prima, puede ser 2 o más asociados, como es el caso de Compañía General de Aceros. Es una compañía conformada por únicamente 5 asociados, como le dije, son una familia.